Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este diálogo intergeneracional organizado pues en el marco del Día Internacional de la Tierra por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El encuentro del día de hoy lleva por nombre Ser Indígena en la UNAM, la experiencia de la resistencia. Mi nombre es Saray Rivadeneira Morales, soy radialista en Radio Comunitaria Tzinaca desde el año 2012 y colaboro en la difusión de temas relacionados con la defensa del territorio, la cultura y la lucha contra la violencia. También soy docente de bachillerato en el área de ciencias sociales. Voy a hacer una breve presentación de las y el participante para posteriormente escuchar sus experiencias y al final vamos a hacerles algunas preguntas en torno a la temática del evento. Tenemos a Juan Gabriel Arrieta Ramos, radialista en Radio Comunitaria Tzinaca desde su niñez. Colabora como locutor y además participa en el programa Altepet Nechicolme, donde semanalmente las organizaciones de la sociedad civil de Cuetzalan difunden sus actividades, sus logros y retos. También está esta tarde con nosotras y nosotros la estudiante de la UNAM, Yajaira Saavedra. Ella es mixteca, es originaria del estado de Guerrero y actualmente es estudiante de la licenciatura de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería. Es intérprete en sus tiempos libres y miembro del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, que se creó en el año 2018 como un esfuerzo de estudiantes de la UNAM provenientes de pueblos originarios. Y finalmente está también la docente Susana Bautista Cruz. Ella es originaria de la comunidad Mazahua de Riollos Buenavista, del municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. Ella es escritora, es docente y es promotora de la poesía en lenguas indígenas. Estudió Derecho y Letras Modernas en la UNAM. Cuenta con una especialidad de Derechos Humanos y una maestría en Derecho. Sus estudios e intereses son muy diversos. Van desde el derecho indígena, los estudios feministas y de género y la promoción de la literatura indígena contemporánea. Como docente, se ha desempeñado en la UNAM en la asignatura México, Nación Multicultural. Vamos a pasar a sus presentaciones, a que nos compartan sus experiencias personales de resistencia, y vamos a pasar primero con mi compañero Juan Gabriel Arrieta Ramos de Radio Comunitaria Tzinaca. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Juan Gabriel Arrieta Ramos y desde mi experiencia en Radio Tzinaca, pues es gratificante poder compartirles en esa tarde. Bueno, desde muy pequeño inicié en Radio Tzinaca, me interesó todo lo que tenía que ver con locución, con programación, y pues bueno, desde esos tiempos hasta la actualidad, pues he estado en locución, en programación, haciendo varios programas, también entrevistas a personas de la comunidad, y pues bueno, para mí es muy importante participar en este espacio de pues estos diálogos, y también como colectivo de radio, pues para todos los integrantes es gratificante que la voz de la radio sea escuchada por varias personas, que sea vista por varias personas, ya que pues lo que se produce ahí es, nos gustaría que las demás personas lo pudieran ver, que lo pudieran escuchar, y pues para eso nosotros sería muy bueno y gratificante, como lo decía. Quizás compartir un poquito de quién es también el colectivo Radio Tzinaca. Es un medio de comunicación que se encuentra en el estado de Puebla, en la Sierra Norte. Somos una radio comunitaria que tenemos 8 años, transmitimos en lengua náhuatl y en español, aunque también nos escuchan municipios totonacos. Nuestros programas son muy diversos. Hay programas que semanalmente trabajan el tema de la salud comunitaria. Disculpen, esos son los cohetes, aquí siempre hay fiesta. La cultura precisamente es otro tema que ha sido desde el inicio de la radio, el poder hablar de las creencias que tenemos, particularmente en nuestra cosmovisión, hablar de las tradiciones más importantes, hablar de nuestro sistema de cargos, de cómo, por ejemplo, en estos tiempos de elecciones es tan importante fortalecernos reconociendo nuestro sistema de cargos que se basa en el servicio a la comunidad y no tanto en el enriquecimiento.
También contamos con un programa que se llama Altepet Nechicolme, donde semanalmente, 2 días a la semana, participan organizaciones que trabajan en la defensa del territorio, en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, en la promoción de los derechos de la niñez, también muchos que se dedican a la conservación de especies. Bueno, son programas muy diversos. Tenemos un informativo también local. Y bueno, ¿cómo se hace todo esto? Ya que es una radio comunitaria, decimos no a la publicidad, no a la difusión de los partidos políticos. Entonces, bueno, ¿quién paga, no? Tenemos un sistema de sostenernos basado en 3 áreas. La primera es la donación mensual de personas de la comunidad que nos dan desde 30 pesos hasta 100 pesos. Eso es para la radio. La segunda parte es que vendemos productos de la radio, que sí que la taza, que sí que el cubrebocas, que la libreta, y de ahí nos ayudamos un poquito. Y finalmente, pues también hacemos producciones radiofónicas y con ello accedemos a fondos de organizaciones, de instituciones, de fondos a nivel nacional e internacional, y también a veces damos capacitaciones o hacemos producciones, y cuando es posible que nos gratifiquen, pues lo aceptamos y de esta manera nos sostenemos. De esta forma, pues pensamos que ejercemos el derecho de que tenemos los pueblos indígenas a tener nuestros propios medios de comunicación, lo cual está pues en el artículo 2 de nuestra Constitución, y también está en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 16, ¿no? Entonces, dirán que pues que no tenemos una concesión del IFETEL, pero no es así, no tenemos esa concesión, pero tenemos el permiso de aquí de la comunidad, que no solamente nos da el permiso, todavía nos dice, oigan, trabajen, ¿no? Nos apoyan económicamente, nos apoyan moralmente, y pues es la gente la que participa en la radio con sus testimonios. Bien, no sé si Juan, ¿quieres agregar algo de la experiencia de Radio Chinaca? Sí, desde el colectivo de Radio Chinaca, pues hemos participado en diferentes eventos, cubriendo estos eventos, también transmitiendo los eventos dentro de la comunidad. Pues Radio Chinaca tiene un papel muy importante, ya que pues cada año en una parte de la iglesia de la comunidad, pues se pone la estación para poder transmitir la fiesta que se realiza cada 29 de septiembre. Ahí pues se relata todo lo que está ocurriendo en la fiesta. Dentro del año pues hay varias festividades en donde pues también Radio Chinaca está participando de forma activa, y bueno, todo esto es muy importante para nosotros, ya que así pues seguimos con nuestra labor diaria, y también pues tomamos muy en cuenta la participación de las personas de la comunidad, quienes nos han ayudado, nos han fortalecido y pues nos han unido más como comunidad y como radio. Gracias, Juan Gabriel. Bueno, vamos a pasar a conocer la experiencia de Yajaira. Ella es estudiante y te escuchamos, Yajaira. Compártenos pues tu experiencia personal de resistencia como estudiante en la UNAM. Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy con todos los ánimos de compartir mis experiencias. Tomando en cuenta 2 características: el ser joven en proceso de formación y el ser indígena. Voy a empezar compartiendo mi relación con la universidad, que en este sentido empezó hace 5 años, siendo mi primer acercamiento el examen de selección. Considero que el acceso y permanencia en la universidad no es incluyente, porque está pensado para el estudiante joven que no es indígena, que habla español, que no es padre de familia, que vive en la ciudad, que puede dedicarse de tiempo completo a la universidad, es decir, que no trabaja. Todas estas suposiciones generan desigualdad y discriminación desde el acceso. La UNAM y en general las universidades, podrían pensar en cualquier universidad, pues nos rechazan incluso antes de sus exámenes de admisión, porque ni siquiera tenemos la opción de presentarlo. El acceso
a la educación desde nuestros contextos es muy difícil. Yo, para presentar el examen de admisión, tuve que trasladarme a la Ciudad de México porque soy de Guerrero, y bueno, eso implicó un gasto económico que no siempre es fácil de ahorrar, y el hecho de que yo aprobara ese examen significó alivio, porque ese gasto no fue en vano, ese gasto no se desperdició. Los que estamos en la universidad pues somos la excepción de estas desigualdades, y a los pocos que nos encontramos en la universidad pues nos espera mucha decepción a lo largo de nuestra estancia en ella. La primera de ellas para mí fue darme cuenta que no había más indígenas a mi lado en el salón de clases, por ejemplo. Llegar a una ciudad en la que no conozco a ninguna persona y darme cuenta de esto, pues sí me hizo sentirme sola y me desanimó un poco. Mudarme a la Ciudad de México también significó cambiar la forma de relacionarme con la naturaleza. Tuve que adaptarme, acostumbrarme a vivir en espacios muy pequeños y cerrados, con muchas personas. Me encontré con lugares muy complicados. Estaba acostumbrada a ver tantísima gente en un solo espacio. Veía todo gris, triste, sin árboles. Por la noche no podía ver las estrellas y por el día no podía ver el azul del cielo. Y mientras estuve en la Ciudad de México, las pocas veces que se lograba ver ese azul, no importaba cómo me sintiera yo anímicamente, el hecho de que pudiera ver el cielo despejado a mí me ponía feliz y me daba muchísima energía. También cambió mucho mi alimentación con todos los trabajos de la escuela y cómo me mantenía ocupada, pues no tenía tiempo ni de cocinarme ni de respetar mis horarios de comida, que en la comunidad pues eran muy puntuales, así que siempre compraba de comer. Ahí también pues se dio un choque cultural porque los alimentos que yo consumía en Guerrero no los encontraba en la Ciudad de México, razón por la que cada vez que regreso a Guerrero y voy a la Ciudad de México, mi mochila, en lugar de que esté llena de libros o ropa o lo que sea, está llena de comida de mi pueblo. También estar en la Ciudad de México me permitió conocer la cultura de otros compañeros foráneos y también la de la Ciudad de México. Una vez que yo ingresé a la universidad, sabiendo que sería difícil cubrir los gastos que implica estudiar fuera del lugar de origen, empecé a buscar becas y pues me metí a la página de la UNAM, busqué qué becas podía encontrar y entre esas becas me encontré la del Programa Universitario de la Interculturalidad, que brinda un apoyo económico bastante bueno, la verdad. Era la beca que mayor aporte económico daba entre todas las becas que tiene la universidad. Y yo me emocioné muchísimo, pensé en lo mucho que ayudaría a tener esa beca a mis padres y a mí, y no solo en el aspecto económico, sino que el hecho de que existiera ese programa, de que existiera esa beca, significaba también la presencia de estudiantes indígenas en la UNAM. O sea, que lo que yo había pensado antes de que me encontraba sola y que no había más estudiantes indígenas, pues estaba mal, ¿no? Que sí había más, que había otros estudiantes que probablemente tenían la misma forma de ver el mundo que yo. Así que investigué sobre el trámite, los requisitos para postularme y también me animé a hacer lo que anteriormente no había hecho, que era preguntar a los demás si eran indígenas, porque yo claramente, bueno, desde el segundo día de clases expresé soy indígena Ñusabi, hablo Tunsabi, pero no había yo preguntado ni había escuchado de mis compañeros si eran indígenas. Y al yo estar en este proceso de solicitar la beca, pues hice esta pregunta, que si eran indígenas. Algunos me dijeron que no, hubo uno que sí empezó el trámite conmigo, hubo otro que se ofendió con la pregunta, su reacción fue preguntarme, ¿te parezco indígena? Como si lo estuviera insultando. Y en ese momento no le di importancia, solo lo dejé pasar. Y bueno, en este
proceso del trámite de la beca es que me llevó mi segunda decepción en la universidad, porque el PUIC, el Programa Universitario de la Interculturalidad, fue el primer espacio en el que fui consciente de que sufría discriminación en la UNAM. Primero por la reacción de mi compañero y segundo por el proceso de selección de la beca. El proceso lo considero cuestionable, tal como me sentí yo cuando se me cuestionaba sobre mi identidad. Después de todo ese proceso, cuando se publican los resultados, recuerdo mucho abrir la página de internet, ver las listas de nombres en orden alfabético y primero pues me alegro muchísimo porque el nombre de mi amigo sí está, y un segundo después ya tenía un nudo en la garganta porque no encontraba mi nombre. No había sido seleccionada y pensé, ¿acaso no soy lo suficientemente indígena? O sea, hablo mi lengua, mi promedio es bueno, mi comunidad es netamente indígena. ¿Por qué no me eligieron para brindarme ese apoyo? Y jamás antes había pensado de esta manera, o sea, dudar de ser indígena porque una institución no me dio un apoyo. ¿Quién decide quién es indígena si no nosotros mismos? Llamé al programa, me dijeron que había un error en la lista, que había nombres repetidos. La conclusión es que sí fui beneficiada meses después, pero se me dio el apoyo. Y yo lo que hice pues fue asumir que era drama mío, que mi reacción había sido exagerada. Y bueno, ahí tuve como una mala experiencia con el programa. Pero algo que sí le agradezco mucho al PUIC es que el PUIC organiza eventos culturales a los que como becarios se nos invita a asistir. Y es justamente en estos eventos que finalmente empiezo a conocer a más jóvenes indígenas de otros semestres, de otras carreras, de otras facultades y de diferentes etnias. Y al conocernos y hacernos amigos y conversar entre nosotros sobre lo que nos atravesaba al ser estudiantes indígenas en la UNAM, nos dimos cuenta de que compartíamos muchísimas vivencias, que sufríamos las mismas desigualdades y que no teníamos espacios en los cuales se nos escuchara a nosotros desde nuestras voces y no desde la voz de personas no indígenas. Y es justo de esta necesidad de visibilizar nuestras experiencias y de construir a partir de nuestras propias subjetividades que se funda el colectivo del cual formo parte, que es el colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces. Este colectivo está integrado por jóvenes indígenas ñuzabis, como yo, nahuas, chatinos, ñañús, mepas de los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Y tener este colectivo nos permite compartir nuestras experiencias y tradiciones, e incluso las hemos replicado en el entorno urbano, usos y costumbres de nuestras comunidades. Ahí mismo en CEU, por 2 años consecutivos, hubiera habido un tercer año si no fuera por la pandemia, se hizo la samaritana, una tradición de mis compañeros de Oaxaca. Y bueno, finalmente, otro aspecto que me gustaría destacar es sobre los contenidos de las clases en mi carrera. Muchos de los megaproyectos, si no es que todos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, son proyectos ingenieriles. El conocimiento que me dan en la universidad lo produjeron ciertos sujetos para cierta población, y al no ser la universidad incluyente, pues este conocimiento cuando es aplicado no considera a los pueblos indígenas. Una forma de evaluar la viabilidad de un proyecto de ingeniería es la relación costo-beneficio. Con mi proyecto yo debo recuperar lo invertido y además obtener ganancias. Si no es así, es inviable, y si es así, se hace. No importa si
se construyen territorios indígenas, no importa si ellos no lo quieren, porque es en pro del crecimiento económico, en pro del desarrollo, y eso, en mi opinión, es algo que debe cambiar. Se debe hablar de pueblos indígenas en los salones de clases. Nosotros también producimos conocimiento y llevamos siglos produciéndolo, y también tenemos que ser escuchados en la universidad. Gracias. Muchas gracias, Yajaira. Sin duda, pues tu experiencia es una experiencia pues de resistencia, pero además de mucha fortaleza, de mucha resistencia. Y así como la tuya, vamos a escuchar ahora lo que nos va a contar Susana Bautista. Ella actualmente es docente de la universidad, pero pues también fue estudiante. Adelante, Susana. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco primero que nada la invitación. Muy contenta de participar en este espacio, de escuchar a voces más jóvenes y ver que están bastante bien informadas, bien informados. Y bueno, finalmente, informados con respecto a la situación que guardan los derechos de los pueblos indígenas en general, y en particular también pues lo que tiene que ver con las mujeres indígenas. En efecto, bueno, pues yo tengo más años que ustedes, creo que prácticamente les estaría doblando la edad. Sin embargo, bueno, también soy hija de una familia de migrantes mazahuas que llegaron a la Ciudad de México pues en búsqueda de mejores condiciones de vida para la familia. Mis padres no tuvieron, en el caso de mi papá, jamás pisó una escuela. Acá en Riollos Buenavista, en el año en el que él estuvo viviendo en la comunidad, pues no había escuelas, no había escuelas ni primaria, ni secundaria, ni mucho menos kinder. En el caso de mi mamá, ella estudió hasta el tercer año de primaria, y bueno, mis padres se encuentran en la Ciudad de México, se casan, viene la familia, mi hermano mayor que falleció justo hace 3 meses en condiciones de COVID. Él fue el primero en ingresar a la universidad. De hecho, ambos estudiamos en el CCH Azcapotzalco, y pues en casa no había dinero para comprar más libros, así que mi hermano estudia Derecho, y estudia Derecho justo porque mi padre, quien también ya no vive, él de origen campesino, aparte de todo, bueno, pues instó a mi hermano para que estudiara esta carrera y defendiera justamente pues la milpa, los territorios de los cuales los campesinos en aquella época pues eran despojados. Y bueno, mi hermano termina la carrera y finalmente se integra a una vida profesional en la Procuraduría Agraria. Y en mi caso, bueno, pues yo también estudio Derecho, alentada también por estos consejos de mi padre, pero sobre todo porque no había dinero en casa para estudiar. Yo estoy muy agradecida a la universidad pública y de hecho a la educación pública. Toda mi escolaridad ha sido en escuelas públicas. Y en ese sentido llego al CCH Azcapotzalco, posteriormente ingreso a la Facultad de Derecho, y al lado pues está la Facultad de Filosofía y Letras, y pues yo me enamoro inmediatamente de esa facultad. En esa época pues no había políticas públicas que beneficiaran a los pueblos indígenas. De hecho, la temática indígena no aparecía. Y bueno, yo lo que recuerdo es que pues siempre fui muy buena estudiante, y eso hizo que me acercara justo a todas las becas habidas y por haber. Yo gocé de la beca alimentaria en la Universidad Nacional. Recibíamos una beca con unos vales que te daban durante todo el mes, y tú podías ir a comer al comedor central. Había un comedor central que posteriormente es un edificio que está frente a la Facultad de Psicología. Entonces, bueno, yo sentí un compromiso enorme de decir, bueno, estoy comiendo gracias también a la Universidad Nacional, y bueno, y estudiaba Derecho y simultáneamente estudiaba Letras. Entonces, prácticamente mi vida
se convirtió en la Universidad Nacional, ¿no? Comentaba también que me tocó vivir de cerca el movimiento zapatista. Entonces, bueno, eso fue una sacudida personal en mi vida, ¿no? Y eso hizo también que intelectualmente me acercara a toda esta propuesta de proyecto alterno de construcción de país. Y en ese sentido conozco a un investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y eso hace que me involucre cada día más justamente en materia indígena. Entonces, ahora esto que ustedes con tanta precisión manejan, el artículo 2º constitucional, las legislaciones también de corte internacional, el convenio de la OIT, en fin, todo eso lo viví en un proceso formativo muy importante en mi vida, que bueno, de alguna manera fue lo que también fue marcando mis pasos, ¿no? Y en ese sentido, en el Instituto de Investigaciones, colaboré primero como becaria y después ya trabajando de manera continua y permanente con este investigador guatemalteco en jornadas académicas que tenían como objetivo pues justamente la parte jurídica de los pueblos indígenas. Y eso hizo que también me acercara a los derechos lingüísticos y organizara uno de los primeros recitales en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que conociera también al doctor Carlos Lenkerdorf, uno de los alemán, uno de los estudiosos más importantes de la cultura tojolabal, y de que poco a poco me fuera involucrando cada vez más en todo este proceso de construcción. Ahora que escucho a nuestra compañera con respecto a la cuestión de clasismo y de discriminación, pues desgraciadamente es algo, eso sigue siendo una constante que ninguna ley puede modificar. Creo que nos falta una cultura de respeto a los derechos humanos, a la diferencia, a nuestra propia cultura. Al igual que muchos estudiantes, lo que sí yo recuerdo es esta manera tan burocrática que tienen los oficinistas pues de la universidad, en donde si eres estudiante de CCH o de prepa, te ignoran completamente. En mi caso creo que fue cambiando hasta que llegué a la maestría, en donde ya en las oficinas, cuando vas a hacer algún trámite, ya hay un cambio, pero mientras parecería que en la universidad los estudiantes es el peor maltrato que le pueden dar a los estudiantes, sobre todo los de bachillerato. Entonces, creo que eso no ha cambiado y es algo que debería también de irse señalando, y qué bueno que nuestra compañera lo menciona. Por otro lado, yo de verdad jamás me imaginé ingresar al PUIC a dar justamente una clase que se llama Mujeres Indígenas, que por cierto hoy en la mañana fue retomar propiamente esta clase y justamente es una manera también de contribuir y de devolverle a la universidad pues lo que me ha dado en cuanto a mi formación. Eso creo yo que es muy importante. También comentarles que conozco Puebla, conozco lo que ustedes están desarrollando. Justo hace 3 años me inscribí a un diplomado en lengua y cultura náhuatl y tuvimos oportunidad de conocer las cooperativas que allá tienen, que gozan de mucho prestigio, sobre todo por ser proyectos alternativos en donde las mujeres indígenas participan de manera en cooperativa. Y también, por otro lado, para los estudiantes de la lengua náhuatl, un ejercicio fue justo visitar las radiofusoras y ver el proceso de la lengua, de cómo viene esta divulgación de la lengua. Y por otro lado, pues también comentar que por allá se habla el totonaco, ¿no? Y eso también es importante porque Puebla es un estado donde hay varias lenguas que conviven de manera constante. Entonces, es un pueblo multilingüe, ¿no? Y eso es muy interesante.
Bueno, ya para finalizar, doy esta clase, no es la única, he estado participando de manera muy activa, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos lingüísticos, y finalmente me he decantado por la poesía en lenguas originarias. Recientemente fui, bueno, esto fue el año pasado, fui jurado en Gusanos de la Memoria, una convocatoria que un joven poeta Uber Matigua convocó, y por otro lado también el premio, uno de los premios más importantes, que es el PLIA. Entonces, bueno, pues en todas estas actividades, pues me encuentro participando de manera pues muy activa. Muchísimas gracias, Susana, por compartirnos tu experiencia, y sin duda, si es que nosotras y nosotros como indígenas recibimos a veces discriminación, malos tratos, imaginémonos cómo lo siente el territorio, ¿no? Que es devastado, que ha sido pues también explotado con fines pues para convertirlo en mercancías de diferentes maneras, para convertir nuestra tierra en luz eléctrica, para convertirlo en minerales, para convertirlo en nuestro caso aquí en café o pimienta únicamente, ¿no? Que es lo que sí aporta al mercado internacional, y es algo que vivimos en todos los territorios indígenas. Es por eso que preparamos un par de preguntas para que las participantes y el participante en este diálogo pudiéramos pues profundizar un poco, ¿no? Entonces, quisiéramos platicar en torno a cómo hemos resistido a la devastación del territorio, y el orden de respuestas va a cambiar, va a ser el siguiente. Vamos a pasar con Yajaira, posteriormente con Juan Gabriel y finalmente con Susana. Adelante, Yajaira. Y antes de responder a la pregunta, me gustaría expresar que bueno, el permanecer en la universidad no ha sido por decirme a mí misma que todo llega, que se logra persiguiendo sueños, o por creer en mí, sino porque he contado a lo largo de estos últimos años con personas que, tanto conociéndome como sin hacerlo, han puesto en mí la confianza que yo no tenía, y me han animado a todo aquello para lo que ni me creía ni me creo capaz. Se han alegrado de mis pequeños logros y me han levantado después de cada tropiezo, y por eso pienso que las redes de apoyo lo son todo, tal como lo es para mí el colectivo Nuestras Voces, amigos de la facultad y algunos profesores que me han ofrecido su apoyo. Y en este sentido, ya que he expresado lo importante que es para mí tener una red de apoyo y la colectividad, es por eso que digo que la devastación del territorio se resiste colectivamente. Y algunas de las ideas que voy a vertir, pues son ideas colectivas. Organizándonos en comunidad, también resistimos. Un ejemplo son los incendios. Al tener yo que buscar la educación, pues he tenido que salir de mi comunidad, pero trato siempre de regresar, y las veces en las que he estado ahí, pues se han presentado, por ejemplo, incendios, y lo que hacemos en la comunidad es combatirlo colectivamente. Suenan las campanas en caso de que esté ocurriendo un incendio en ese momento. No suenan las campanas, todos sabemos para qué. Nos armamos con lo que tenemos, palas, cubetas, con lo que está a la mano, y pues vamos a combatirlo. Eso también, pues, se dice que la mayor biodiversidad del planeta está en los territorios indígenas, pero pues no se dan los recursos para defenderlo, y nos dejan como solos hacerle frente. Lo que hacemos también antes es prevenir, evitarlos. Entonces vamos como a hacer zanjas, bordos, para impedir
que si llegara a ocurrir un incendio se extienda. También pues limpiamos, ¿no? Y otra manera de resistir que consideramos es importante es la agricultura. Por ejemplo, para innovar en nuestros sistemas productivos, pues tratamos de siempre estar aprendiendo de uno del otro. Y bueno, seguro muchos de los pueblos de ustedes se pueden identificar con esto, porque si bien no somos iguales, todos estamos denominados bajo este mismo término indígena, pero no somos iguales, pensamos diferente y tenemos diferentes formas de enfrentar las amenazas que nos llegan. Otra manera, pensándolo desde mi carrera, de resistir a la devastación del territorio, es que yo, por ejemplo, al momento de diseñar un proyecto ingeniería, bueno, en la comunidad, voy a pensar siempre en las necesidades de mi pueblo. Algo que no se ha visto con la implementación de programas sociales en mi comunidad, por ejemplo, cuando tembló y pasó, y poco tiempo después ocurrió la tormenta, que me parece que fue Ingrid y Manuel, hubo mucho daño en todo el territorio. O sea, hubo cerros que se deslavaron, inundación y casas que por el huracán pues se perdieron, ¿no? Entonces, este programa social implementó unas casitas. En mi pueblo hay casitas de adobe y los techos son de teja. Bueno, pues este programa social implementó casas de chiquitas. Aparte, nuestras casas son grandes, espaciosas, amplias. Entonces implementaron casitas pequeñitas de 3 cuartitos súper pequeños que no tenían el espacio para acondicionar, por ejemplo, un fogón, porque no cocinamos con gas, cocinamos con leña. E incluso la leña que utilizamos no vamos y talamos árboles al bosque. Son árboles que se han caído o por las lluvias o que ha traído, por ejemplo, la inundación. Y pues esos los utilizamos para quemar. Entonces, en estas casitas no se podía, pues, hacer un fogoncito, ¿no? Y eventualmente, pues, ellos volvieron a construir sus casas de acuerdo a sus necesidades y estas casitas, pues, fueron abandonadas. Entonces, todas estas formas son formas de resistencia. También, pues, considerar que lo que vemos bueno, lo que vivimos nosotros al mudarnos a la Ciudad de México, pues también vemos a la Ciudad de México como parte de nuestro territorio, porque ahí estudiamos, ahí convivimos y como les dije, también ahí replicamos algunas de nuestras costumbres. Pues resistimos desde la manera en cómo enfrentamos la contaminación, desde, como les digo, la alimentación, el negarme hecho a dejar de lado los productos de mi comunidad, tanto que me los llevo a la Ciudad de México para seguirlos consumiendo. Y también en el territorio pues se desarrolla nuestra lengua, ¿no? La lengua es el medio que tenemos nosotros para transmitir conocimiento. Entonces, resistirse a dejar de hablar la lengua, pues también cuenta mucho. Y yo siempre estoy diciendo, soy Ñusabi y hablo Tunsabi, y para mí es una manera de visibilizar mi lengua y de resistir. Muchísimas gracias, Yajaira, por tu experiencia. Vamos con la participación de Juan Gabriel de Radio Chinaca sobre cómo se ha resistido desde este colectivo a la devastación del territorio. Desde Radio Chinaca, pues, tocamos varios temas. Uno de ellos, pues, es este tema, la defensa del territorio. En Radio Chinaca tenemos 2 programas, principalmente, que es Altepet Nechicolme y La Voz del Murciélago. En el programa de Altepet Nechicolme, que es con organizaciones del municipio y, pues, municipios vecinos,
tratamos de pues abordar temas que pues que lleven este pensamiento de cómo defender la madre tierra, cómo ante proyectos de muerte como son minas, como son hidroeléctricas, que pues en los ríos de las comunidades del municipio pues se han querido instalar principalmente hidroeléctricas, que son los que ocupan mayor cantidad de agua, y con esto pues las comunidades se quedarían sin este líquido. Y bueno, dentro del programa Altepet Nechicolme, pues estamos más a favor del programa Itatoltzinaca, perdón, La Voz del Murciélago. Estamos más a favor del medio ambiente, tratamos temas de cómo defender la tierra, el agua, el aire, y pues en ella nosotros como locutores o colaboradores, pues abordamos, investigamos, entrevistamos a personas, y con esto tratamos de concientizar cercanas a nuestro municipio. Bien, para continuar, vamos a escuchar la experiencia de Susana Bautista. Adelante. Y bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo quiero, antes de comentar lo presente, un poco volviendo a este periodo de, pues, de ser estudiante, de colaborar en proyectos académicos y al mismo tiempo tener cierto activismo, sobre todo en el periodo del zapatismo. En esa época, generalmente yo era parte de unas jornadas denominadas las Casianas, Jornadas Las Casianas Internacionales. Las Casianas en honor a Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era una convocatoria alrededor de las diferentes problemáticas que vivían los pueblos originarios. Gracias a estas jornadas se llevaron a cabo un par de diplomados con miras a llevar a cabo, a instar por la maestría justamente en etnicidad, etnodesarrollo y pueblos indígenas, que fue la primer maestría que se llevó a cabo como estudio de posgrado dentro de la Universidad Nacional. Entonces, esta maestría convocó en su mayoría a estudiantes de origen indígena. Hoy, buena parte de ellos está trabajando en diferentes universidades interculturales. Eso me parece muy importante. Algunos otros se dedicaron a ser abogados en defensa del territorio. En fin, entonces, bueno, yo vengo de ese largo proceso de construcción académica importante, ¿no? Donde se abrieron espacios de estudio, porque, bueno, hoy en día podemos estudiar no solamente esa maestría, sino dentro de estudios mesoamericanos, latinoamericanos, etcétera. Y hoy en día ya también dentro de los posgrados en literatura se está viendo un campo de estudio para las literaturas en lenguas originarias. Pero bueno, todo eso no existía. Eso básicamente fue un proceso de alrededor de 20, 25 años. Entonces, bueno, hoy en día muchos estudiantes ya pueden gozar, inclusive el mismo programa México Nación Multicultural, que fue el nombre con el que inició el PUIC, pues también fue un programa que ni siquiera tenía toda la infraestructura que hoy tiene y que pues ha sido el esfuerzo de muchos hombres y de muchas mujeres. Y esto un poco también para que no veamos solamente la parte administrativa, sino también el trabajo de muchas generaciones atrás que lograron ir abriendo todos estos espacios. Muchos de estas personas ya fallecieron, como el caso del doctor José Emilio Rolando Ordóñez, que fue pues prácticamente un padre académico en mi caso, y que me acercó pues a otros grandes maestros como Luis Villoro, en fin, grandes historiadores que de alguna manera instaron para que los pueblos indígenas no fueran solamente objeto de estudio,
sino propiamente sujetos de su devenir histórico. Entonces creo que eso es importante. Y en ese mismo sentido, pues quiero también comentarles que pues yo he estado trabajando desde entonces también en la coordinación de difusión cultural. Y en ese sentido, como bien lo comenta Yajaira, la Ciudad de México pues también es nuestra, y Ciudad Universitaria es una ciudad dentro de una ciudad. Y hay que recordar que tenemos la fortuna de que Ciudad Universitaria tenga una reserva ecológica importante, que es fundamental también el cuidado que se tiene de ella. También formo parte de un grupo de trabajo colectivo con los chicos de la REPSA, que son los que se encargan de supervisar que no exista incendios dentro de Ciudad Universitaria, el cuidado de la flora y de la fauna. Y en ese mismo sentido he estado a través de la Coordinación de Difusión Cultural instando para llevar a cabo recorridos que tengan por objetivo pues también la conciencia del espacio ecológico que tiene Ciudad Universitaria con toda su flora y su fauna. Pero esto también vinculándola a principios filosóficos de los pueblos originarios y del haiku japonés. Entonces hemos hecho recorridos en donde hemos hablado de la literatura en lengua náhuatl a través de la figura de Nezahualcóyotl, así como del haiku japonés. Y bueno, hemos invitado escritores, hacemos nuestro recorrido en la primera parte del CCU, y, es decir, en el espacio escultórico, y de ahí nos vamos al jardín botánico. Esto se hizo el año, bueno, antes de la pandemia, y esto evidentemente vinculándolo con la defensa también de los derechos lingüísticos y particularmente de las lenguas indígenas. Un proyecto pues básicamente cultural. Muchísimas gracias. Creo que pues en estas participaciones ya hemos también de alguna manera mencionado o tocado un poco lo que abordaríamos en la segunda pregunta. De todas formas, pues la vamos a plantear, y voy a plantear una vez la tercera pregunta porque se nos está yendo el tiempo. Entonces, pues quisiéramos cerrar preguntando cómo hemos contribuido al fortalecimiento también de la cultura, ¿no? ¿Qué propuestas hemos hecho desde nuestros espacios, desde nuestra vida personal, desde nuestros colectivos para fortalecer la cultura? Y finalmente, ¿cómo podemos compartir de alguna manera con la comunidad que nos está escuchando o articularnos en estos procesos de resistencia? Nuevamente pasamos con Yajaira. Sí, bueno, desde el colectivo Nuestras Voces hicimos en 2019 el primer encuentro de jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México. En este encuentro lanzamos una convocatoria para jóvenes indígenas que vivieran en la Ciudad de México, y sí hubo respuesta, estábamos muy felices por eso. En este encuentro se habló de diferentes ejes temáticos, entre esos la defensa, sustentabilidad, defensa del territorio, mujeres indígenas, textiles y demás, ¿no? Entonces esa es una manera de fomentar, de contribuir al fortalecimiento de la cultura. Aquí en Guerrero hay una academia de la lengua tunzabi que se llama BE Tunzabi, o sea, eso significa. Por parte de ellos también, de ellos y de todos los tunzabis de Guerrero, pues se sigue resistiendo. Los hablantes de la lengua de la lluvia, por ejemplo, han venido trabajando en la sistematización de la escritura de la lengua, realizando talleres, congresos, encuentros de lectura y escritura, algunos concursos en los diferentes lugares del estado en los que habita la nación Ñusabi. También, pues, exigir que políticas en las que se pueda pues crear esta normalización lingüística de estos idiomas,
y que deje de verse como las lenguas indígenas, como la lengua del espacio rural, la lengua de la clase baja, y al español como la lengua culta, la lengua de los estudios. Entonces, eso tenemos que derribarlo. También, bueno, ahorita que estoy viendo mi foto, el hecho de que mi abuela me enseñara a telar de cintura o bordados tradicionales, pues también es contribuir al fortalecimiento de la cultura, porque yo también se lo voy a enseñar a mis hijos, nietos o sobrinos. ¿Cómo sensibilizar a la comunidad? Pues hablar justamente de estos temas. Siempre hacernos escuchar, apropiarnos de los espacios y dar a conocer nuestra opinión. Quisiera, bueno, aprovechar el espacio para recordarles. Bueno, es que muchas veces me ha tocado a mí que digo, yo soy Ñusabi del estado de Guerrero, y me preguntan, ¿hablas tu lengua? Y si les digo que sí, lo primero que me dicen, a ver, di algo. O sea, es como, no sé si con intención de probar si sí hablo la lengua o por curiosidad, no lo sé, porque no me están preguntando, ¿y cómo se dice, por ejemplo, mesa en tu lengua? O sea, me están preguntando, a ver, di algo como para un show, ¿no? Entonces, también he visto mucho que a nuestras lenguas les dicen dialectos, y cuando tú les dices que se dice idioma o lengua, insisten en seguirle llamando dialecto. O sea, eliminar también esa necesidad de hacer menos a la lengua indígena, pues creo que es una manera de sensibilizar a la comunidad y de dejar claro que no somos de ellos, porque siempre cuando nos ven hablar en nuestra lengua o usar nuestra ropa tradicional, tienen miradas despectivas hacia nosotros, y cuando se trata de folclorizarnos, ahí sí nos dicen nuestros pueblos indígenas, y no somos de ellos. Entonces, justo expresar nuestra opinión creo que sería bueno para sensibilizar a la comunidad. Muchas gracias, Yajaira. Vamos ahora con Juan Gabriel de Radio Tzinaca. Bueno, desde Radio Tzinaca, como ya habíamos dicho, pues abordamos varios temas, y dentro de ellas, pues las personas a quienes les llaman la atención ciertos temas, como son defensa del territorio, como es el agua, como son los pueblos indígenas, pues participan de varias formas, yendo a sus casas a grabarles, a que nos regalen sus testimonios, sus saberes, sus conocimientos, para posteriormente transmitirlos en la radio. Otra forma es que ellos mismos acuden a las instalaciones, pues para lo mismo, para expresar cuál es su pensamiento, lo que ellos sienten, y de esta forma, pues nosotros creemos que se apoderan de los medios de comunicación, que ellos son las personas que nos están dejando llevar este proyecto de comunicación comunitaria. Y entonces, para pues sensibilizar a las personas, sería invitarles a través de la radio, concientizarlos, para pues que ellos también se adueñen de estos medios, ya que y así para que ellos se escuche su voz, para que más personas puedan escuchar cómo nosotros no nos dejamos, cómo nosotros le podemos exigir lo que pues hasta hace muchos años nos han quitado. Y bueno, esta sería la invitación. Bueno, me gustaría pues igual agregar que pues que es como que muy, muy valioso, y también pues para nosotras y para nosotros pues es como bonito ver eso, ¿no? Que en un inicio, cuando planteamos poner una radio, decíamos, es que, ¿qué tal si la gente no quiere? ¿Qué tal si no quieren participar? ¿Qué tal si dicen que eso es como de coyome, le dicen acá, ¿no? O sea, como de los mestizos, y que pues no, que aquí no queremos radio. Y no, fíjense que justo de lo que acaba de mencionar Juan, nos acaban de llegar unas fotos. Estas son las transmisiones de la radio, ¿no?
Y aquí tenemos pues una persona de la comunidad, ¿no? Danzando, pero pidiendo el micrófono para hablar, ¿no? Para decir qué es lo que está sucediendo. Otros danzantes que son los Pilatos, es un personaje chistoso, pues tiene la máscara y puede molestar a quien quiera, burlarse de lo que quiera, finalmente tiene máscara, pues esos son los primeros en ir a la radio y quitarnos el micrófono. Recientemente lo hicieron y fueron a burlarse, por ejemplo, de los candidatos, ¿no? Como ahorita hay elecciones en todos lados, se burlaban y decían, ay, yo soy candidato, voten por mí. Y otro decía, no, vota por mí, yo soy de tal color, y eso lo pensamos como que hay aceptación, ¿no? Acá hay la transmisión también desde la comunidad y algo muy importante, también la participación de las niñas y niños que también han hecho esta radio suya, ¿no? Aquí hay también un pequeño que, pues como dice Juan, van a la comunidad y es un ejercicio de pleno, ¿no? De un derecho que, como decía Susana, antes se pensaba como una propuesta, como una ley por la cual hay que luchar, que hay que defender. Ahorita ya es real, ¿no? Es algo real, no quiere decir que ya ahí termina y ya falta mucho por recorrer, ¿no? En muchos espacios, no solamente en la ciudad y en la universidad, también en las mismas comunidades, ¿no? Nos falta pues que estas radios pues sean, que podamos tener quizás acceso a esa concesión que no sea como algo tan lejano, ¿no? Como algo tan caro, como algo que aparte te imponga cosas, ¿no? Contenidos, que te imponga tiempos, sino que pueda seguir siendo un proyecto de autodeterminación, ¿no? Y libre, sin no tengas que perder eso por tener un permiso, ¿no? Y nada, pues para cerrar, invitar a la comunidad universitaria y a quienes nos escuchen de que nos sigan en nuestra página de internet, que es www.radiochinaca.org. Ahí pueden escuchar todos nuestros programas, están grabados, pueden apoyar a la radio comprando un artículo, pueden conocer nuestro proyecto, ver algunas fotos. Y bueno, para cerrar, vámonos con Susana. Adelante. Sí, bueno, pues la verdad es que me siento muy conmovida de todo el trabajo que hacen de manera solidaria y sobre todo colectiva, de manera sobre todo comunitaria, creo yo. Bueno, pues en mi caso, pues ya el mismo desarrollo profesional que he tenido me ha llevado justo a dar clases sobre literatura en lenguas originarias, sobre todo también en universidades privadas. Y me gustaría mucho compartir esta experiencia porque creo yo que fue una oportunidad enorme que en su momento ni siquiera alcancé a ver la proyección que iba a tener en lo futuro. Una amiga me invita a la Universidad de Claustro de Sor Juana a dar charlas justamente durante una semana sobre poesía en lenguas originarias. Lo que hice, bueno, pues fue armar una clase, llevarme audiolibros. Era un grupo pequeño de 4 o 5 jóvenes muy receptivas. Fue la primera vez que yo voy a una universidad privada y pregunto qué significan para ellas los pueblos indígenas. Y me contestan todas de manera muy respetuosa: origen, dignidad, respeto. Y la verdad yo salgo muy conmovida, que de hecho les dejé mis discos para que se los llevaran a su casa y al día siguiente hiciéramos alguna actividad con estas lenguas, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que años más tarde, y esto es muy reciente, serán 3 años más tarde, 2 años después, una de estas jóvenes contacta justamente porque ya ella se había convertido en editora de la revista Clase Muy Bella sobre poesía en lenguas originarias. Acabo de terminar mi carrera en literatura y quiero justo llevar a cabo un número especial
en esta revista para que conozcan la poesía escrita por diferentes mujeres, y me gustaría mucho que tú coordinaras el número, ¿no? Entonces, para que veamos el alcance que tiene, que prácticamente participemos de estos procesos, no solamente al interior de nuestras comunidades, sino que abramos los espacios, justamente porque pues esto es de todos, no es exclusivamente de los que nos sentimos pertenecientes a una cultura originaria. Entonces creo que para que se dé la interculturalidad, tenemos que llegar a otros espacios más grandes, porque si no, de lo contrario, únicamente vamos a estar abrazando a nuestras culturas, y en ese sentido tendremos que abrirnos a más espacio. Y en ese mismo sentido, hoy en día yo estoy trabajando también aquí en mi comunidad con escritores mazahuas. Entonces también estamos ya a andar proyectos que tienen que ver con poesía en lengua mazahua, con reconocer el trabajo que hacen las mujeres a partir de los textiles. El trabajo es muy largo, pero bueno, pues aquí vamos todos caminando, pero sí creo que tenemos que abrirnos más, y que cada oportunidad que tengamos de que alguien nos invite a un foro, pues hablemos de nuestra experiencia y de lo que pues cada uno de nosotros pues contribuye en el ejercicio del respeto a la tierra, de las lenguas, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo he visto. Y por otro lado también les digo que a este nivel profesional, sobre todo donde la tecnología nos ayuda bastante, un día me hablan por teléfono para contactarme e invitarme a formar parte de un proyecto radiofónico que se llamó Sembraste Flores. Y a mí me tocaba justamente hacer la investigación para invitar a los poetas. Y el programa tuvo, pues fue bienvenido en Radio Educación. Entonces, cada semana se invitaba a un poeta y se le hacía una lista muy completa sobre cómo se originó la poesía, cuál fue su primer libro, cuál es su experiencia como poeta. Entonces, pues la verdad yo me siento muy, muy contenta de que me llamen aún sin proponérmelo, ¿no? Y que justamente uno puede entretejer también con otra gente el trabajo. Eso me parece importante. Bien, lamentablemente hemos llegado ya al final de estos diálogos. Muchísimas gracias por sus comentarios en Facebook, donde nos hablan de la importancia de que estos espacios sigan generándose, donde haya voces muy diversas, y agradecen las intervenciones de las participantes y el participante. Entonces, a quienes nos están viendo en Facebook, les invitamos a que compartan este diálogo intergeneracional, para que otras personas también puedan verlo, para que puedan a la vez difundirlo, y esperamos que esta no sea la última vez que nos encontramos, ¿no? Como que fue un primer momento donde, híjole, hubo una gran diversidad, desde poesía, colectivos de estudiantes, la parte de los medios de comunicación, la parte hasta jurídica que hablamos. Bueno, es algo muy diverso, y esperamos que más adelante podamos volver a reunirnos. Muchísimas gracias. Tengan una excelente tarde.